La frase de que su hermanastro era la verdadera familia y ella era solo un bulto más, le retumbaba en la cabeza a Clara. Esas palabras, soltadas por su madrastra, Diana, parecían latir con un ritmo constante. Clara yacía en la cama del hospital, la mirada clavada en el techo blanco y liso, sus dedos aferrados a la cobija delgadita. Sentía una opresión en el pecho, que no tenía nada que ver con sus heridas físicas. Esta angustia era de otra naturaleza, más profunda. El tonito de Diana había dejado claro un gozo, como si hubiera esperado este momento por un buen rato. Sin embargo, no fue el comentario despectivo en sí lo que hizo que a Clara se le acelerara el pulso, sino el propósito principal de la visita de Diana: informarle a Clara que se había gastado toda su herencia, una lana que le había dejado su difunta madre, y la había transferido completita a su propio hijo, Leo. Clara respondió con una voz pareja, casi indiferente, agradeciéndole a Diana por la información. Diana esperaba un berrinche, quizás gritos, súplicas o un colapso emocional. En lugar de eso, Clara notó una ligera señal de desconcierto en la cara de Diana, una vacilación en su actitud de autosuficiencia. Ahí fue cuando Diana debió haber entendido que había juzgado mal a Clara. Clara estaba físicamente débil y herida, pero no estaba indefensa. Clara sintió que debió haber anticipado algo así. Su madre había fallecido cuando Clara tenía 17 años, después de una larga y difícil batalla contra el cáncer. Su madre había sido su principal apoyo. Antes de morir, se aseguró del futuro de Clara, estableciendo un fideicomiso a su nombre, con la intención de evitarle problemas financieros. Sabía que el padre de Clara, a pesar de quererla, no era precisamente muy abusado con la lana. 2 años después, Diana entró en sus vidas. Al principio, Diana no se presentó como la típica madrastra malvada. Adoptó una estrategia más paciente. Era meticulosa, asegurándose de que el padre de Clara solo viera lo que ella quería que viera. Fingía preocupación por Clara, mientras gradualmente se congraciaba con él y ganaba influencia sobre sus asuntos financieros. Para cuando tenía 20 años, Clara había aprendido a mantener cierta distancia. No competía por la atención de su padre como lo hacía Leo, entendiendo que probablemente siempre ocuparía un segundo lugar en su estimación. Se concentró en sus estudios, luego en su carrera en Innovate Solutions, y se alejó de las complicadas dinámicas de su hogar. Sin embargo, un accidente automovilístico lo cambió todo. La noche del incidente era borrosa en la memoria de Clara. Un conductor bajo los efectos del alcohol se había pasado un semáforo en rojo, chocando contra el costado del auto de Clara a alta velocidad. La fuerza de la colisión hizo que su vehículo diera vueltas por la intersección antes de que ella perdiera el conocimiento. Cuando Clara recuperó la conciencia, estaba en una cama de hospital. Le dolía todo el cuerpo y su mente estaba nublada por los analgésicos. Su pierna izquierda estaba inmovilizada en un aparato ortopédico. Sentía un dolor intenso en las costillas y un dolor sordo y persistente le palpitaba en la cabeza. El personal médico le informó que había tenido suerte. Si el impacto hubiera ocurrido unas pocas pulgadas diferente, podría no haber sobrevivido. Inicialmente, Clara creyó que el aspecto más desafiante sería el proceso de recuperación, la fisioterapia continua y el inmenso esfuerzo requerido simplemente para levantarse de la cama. Estaba equivocada. La verdadera angustia se manifestó cuando Diana entró en su habitación del hospital. La expresión de Diana estaba cuidadosamente controlada, su voz aparentemente suave, pero con una frialdad subyacente. Diana sugirió que Clara debería concentrarse en su recuperación, acercó una silla a la cama y comentó que el dinero debería ser la menor de las preocupaciones de Clara en ese momento. Una sensación de inquietud se extendió por Clara. Su voz era ronca, su garganta seca, mientras le preguntaba a Diana a qué se refería. Diana, como si discutiera un tema ordinario, reconoció el fideicomiso que la madre de Clara había establecido, pero afirmó que Clara no lo necesitaba, mientras que Leo, sí. Diana reiteró que Leo era la verdadera familia de su padre, y Clara era solo un bulto más. Clara la miró, su pulso audible en sus oídos. Preguntó si Diana se había llevado el dinero, su voz más suave de lo que pretendía. Diana sonrió, confirmando que ya estaba hecho, y que cada centavo estaba ahora a nombre de Leo. Añadió que Leo lo usaría para algo significativo, ya que tenía sueños y un futuro, y le aseguró a Clara que estaría bien, ya que siempre lograba superar la adversidad. Diana luego le dio una palmadita en la mano a Clara,
un gesto más apropiado para ofrecer consuelo que para dar la noticia del robo de toda su herencia. Fue en este punto que Clara reiteró su agradecimiento por haber sido informada, con una ligera sonrisa en su rostro, porque mientras Diana creía que había triunfado, desconocía las medidas que Clara ya había iniciado. Esa noche, sola en su habitación del hospital, Clara tomó su teléfono y accedió a sus correos electrónicos. Encontró un mensaje recibido meses antes del asesor legal de su madre, el señor Harrison. Clara había sospechado de las intenciones de Diana durante algún tiempo, y su madre siempre había enfatizado la importancia de estar preparada. Con mano firme, a pesar de su agitación interna, Clara redactó un mensaje, indicando que Diana finalmente había actuado, y que era el momento. Luego esperó. Diana creía que había vaciado con éxito la herencia, dejando a Clara en la miseria. Sin embargo, Diana no sabía que acababa de cometer un error crítico. Diana pensó que había asegurado una victoria, saliendo de la habitación del hospital con una expresión triunfante, convencida de que había privado a Clara de todo lo que su madre le había legado. Lo que Diana no sabía era que la madre de Clara le había impartido una sabiduría más valiosa que el dinero, el principio de mantenerse siempre varios pasos por delante. Durante las horas tranquilas de la noche, mientras las luces del hospital proyectaban un resplandor tenue y parpadeante, el teléfono de Clara vibró. Un nuevo correo electrónico del señor Harrison confirmó que había entendido y declaró que todo estaba arreglado y que procedería de inmediato. Una sensación de alivio invadió a Clara, mezclada con anticipación. Había estado esperando este momento, preparándose para él. Diana creía que había agotado la herencia, ajena al hecho de que la madre de Clara nunca había confiado en ella, y por razones válidas. Meses antes del accidente, Clara se había reunido con el señor Harrison después de que él le notificara sobre actividades inusuales relacionadas con su fideicomiso. Inicialmente, Clara lo había descartado como una sospecha infundada. Diana siempre había mostrado avaricia, pero Clara no había pensado que tomaría una medida tan drástica. Posteriormente, Clara comenzó a observar pequeños indicadores. Leo de repente tenía un auto nuevo, Diana tomaba vacaciones lujosas y su padre, como de costumbre, permanecía ajeno. Clara, sin embargo, sabía mejor. Fue entonces cuando el señor Harrison le detalló las salvaguardas que la madre de Clara había establecido. El fideicomiso no era una simple cuenta bancaria. Su madre había sido minuciosa. Estaba protegido por una cláusula secundaria y oculta que exigía el consentimiento explícito de Clara antes de que pudiera ocurrir cualquier retiro sustancial. Diana se las había arreglado para falsificar documentos, falsificar firmas y engañar para acceder a los fondos. Lo que no se dio cuenta fue que cada transacción no autorizada estaba siendo marcada, registrada e investigada. Ahora había cometido fraude bancario, y la parte más satisfactoria para Clara era la completa ignorancia de Diana sobre este hecho. A la mañana siguiente, una enfermera atendió a Clara para revisar sus signos vitales. Sus costillas todavía le causaban molestias con cada respiración, pero el dolor era menos pronunciado que el día anterior. Este día marcaba el principio del fin para Diana. Clara tomó su teléfono y marcó un número familiar. Su padre respondió al segundo timbrazo. Su voz transmitía preocupación mientras preguntaba si todo estaba bien. Clara respiró hondo y declaró que necesitaban hablar sobre Diana y su herencia. Siguió un prolongado silencio antes de que su padre suspirara, sugiriendo que Clara estaba molesta y que Diana simplemente estaba tratando de ayudar a Leo. Clara interrumpió, aclarando que el problema no era Leo, sino las acciones de Diana. Le había robado a Clara, falsificado su firma y vaciado su fideicomiso, lo que constituía un delito. Por un momento, hubo silencio, y Clara se preguntó si la llamada se había desconectado. Luego, la voz de su padre regresó, vacilante e incierta, expresando incredulidad de que Diana hiciera tal cosa. Clara afirmó que tenía pruebas. Podía discernir el conflicto interno en su voz. Quería creerle, pero Diana había pasado años manipulando la narrativa y distorsionando los eventos a su favor. Diana lo había convencido previamente de que Clara era desagradecida cuando se fue a la universidad, sin regresar con frecuencia, y lo había persuadido de que Leo merecía más, porque Clara supuestamente ya había recibido mucho. Ahora, sin embargo, Diana había traspasado un límite que ni siquiera él podía ignorar. Clara declaró firmemente que le enviaría toda la información y le indicó que la revisara y la llamara de nuevo.
Terminó la llamada antes de que él pudiera responder. Para cuando Clara fue dada de alta del hospital 3 días después, las primeras consecuencias habían comenzado a manifestarse. Su padre había revisado los extractos bancarios, los documentos falsificados y la evidencia proporcionada por el señor Harrison, y su reacción fue de intensa ira. Llamó a Clara, su voz espesa de furia e incredulidad, exclamando que Diana lo había engañado durante años y le había robado a Clara. Expresó su conmoción e incertidumbre sobre qué decir. Clara le dijo que se encargara, declarando que si no lo hacía, ella lo haría. Después de un momento de silencio, exhaló bruscamente y prometió encargarse de ello. Sin embargo, las promesas tenían poco valor para Clara en este punto. Había pasado demasiados años anticipando el momento en que él reconocería la verdadera naturaleza de Diana. No estaba preparada para esperar pasivamente, esperando que él actuara apropiadamente. Diana había pasado años orquestando esta traición. Ahora era el turno de Clara de actuar. Diana debió haber percibido que algo andaba mal, porque más tarde esa noche llamó a Clara. Su voz mantenía su habitual tono excesivamente dulce, pero ahora estaba teñida de una incertidumbre subyacente. Diana se dirigió a Clara afectuosamente, reconociendo la posible angustia de Clara, pero intentando enmarcar la situación como un malentendido, sugiriendo que Clara no estaba usando el dinero y que Leo. Clara interrumpió, diciéndole firmemente a Diana que dejara de hablar. Siguió el silencio. Una sonrisa se formó en el rostro de Clara. Diana ahora entendía que ya no estaba interactuando con la hijastra callada y sumisa que había manipulado durante años. Clara declaró que sabía lo que Diana había hecho y esperaba que hubiera obtenido satisfacción de ello, porque ahora se había acabado. Le informó a Diana que el banco ya había marcado sus transacciones, que había una investigación de fraude en curso, que el padre de Clara lo sabía todo y que el mundo cuidadosamente construido de Diana se estaba desintegrando sin que ella pudiera hacer nada para evitarlo. Una fuerte inhalación al otro lado de la línea indicó la plena comprensión de Diana. Por primera vez, Diana experimentó miedo, y con razón, porque Clara apenas estaba comenzando. Diana había invertido años en construir su dominio ideal, cultivando la imagen de una esposa devota, una madrastra compasiva y una mujer que siempre priorizaba el bienestar de la familia. Ahora, ese edificio comenzaba a fracturarse, y Clara estaba decidida a continuar hasta que estuviera completamente desmantelado. La mañana después de su llamada, Clara estaba sentada en su apartamento en Oracle Towers, disfrutando de su primera taza de café decente en semanas. Todavía le dolían las costillas por el accidente, pero la molestia apenas se registraba. Su teléfono vibró. Era su padre. Dejó que sonara 2 veces antes de contestar. Inmediatamente preguntó qué había dicho Diana, omitiendo cualquier cortesía. Él suspiró pesadamente, un sonido cargado de años de arrepentimiento. Explicó que Diana inicialmente lo había negado todo, afirmando que Clara estaba inventando la historia, que estaba confundida debido a su accidente, o quizás había malinterpretado las intenciones de Diana con respecto al dinero. Clara tomó nota mental de esto como típico de Diana: mentir, manipular y hacer gaslighting. Su padre continuó, diciendo que luego le presentó a Diana los extractos bancarios, las firmas falsificadas y las transacciones marcadas. Clara esperó, imaginando la escena. Diana en su sala de estar, su mundo meticulosamente construido, colapsando mientras el padre de Clara, su peón más significativo, finalmente percibía su verdadera naturaleza. Informó que Diana se había derrumbado, había comenzado a llorar y había afirmado que simplemente estaba tratando de ayudar a Leo, alegando que era injusto que Clara hubiera recibido tanto mientras Leo no tenía nada, y reiterando que Clara no necesitaba el dinero. A Clara se le tensó la mandíbula mientras preguntaba si le había creído a Diana. Siguió otro suspiro. Su padre admitió que ya no sabía qué creer, su voz baja y cansada. Sin embargo, afirmó una certeza. Diana le había mentido y le había robado a Clara, y ahora tenía que determinar el próximo curso de acción. La voz de Clara era firme y controlada mientras lo instaba a decidir rápidamente, porque ni el banco, ni el abogado, el señor Harrison, estaban esperando. Enfatizó que necesitaba elegir su lealtad. Terminó la llamada sin darle tiempo a responder, resuelta a no suplicarle que hiciera lo correcto. Tenía que tomar una decisión, y si no lo hacía, Clara estaba preparada para manejar la situación ella misma. Más tarde esa tarde, Clara recibió un mensaje de texto de un número desconocido
solicitando una reunión en el Willow Creek Café en la Quinta Avenida en 1 hora, con una súplica cortés. Clara miró el mensaje. No necesitaba preguntar por el remitente, ya que ya lo sabía y estaba más que preparada. El café estaba casi desierto cuando llegó. La tranquilidad de la tarde mantenía alejados a los clientes habituales. Vio a Diana de inmediato, sentada en un rincón, usando gafas de sol a pesar de estar en interiores. Tenía las manos entrelazadas alrededor de una taza de té, aunque no estaba bebiendo. Sus dedos golpeaban inquietamente contra la porcelana, revelando su agitación. Clara se acercó lentamente, saboreando el momento. Cuando se sentó frente a Diana, Diana levantó la cabeza, y por primera vez en la experiencia de Clara, Diana parecía nerviosa. Clara reconoció que Diana había querido hablar, recostándose en su silla. Diana respiró hondo, luego se quitó las gafas de sol, dejando al descubierto unos ojos enrojecidos. La actuación fue casi persuasiva. Diana comenzó a hablar afectuosamente, pero Clara interrumpió, afirmando que no fingirían que esto era un malentendido, ya que Diana sabía precisamente lo que había estado haciendo. La mandíbula de Diana se tensó, pero rápidamente enmascaró su frustración con una actitud más suave. Admitió que había cometido un error, su voz apenas un susurro, alegando que había estado pensando en Leo, y simplemente quería que él tuviera la oportunidad de una buena vida. Clara soltó una risita, cuestionando la noción de una buena vida financiada con su dinero, la herencia de su madre. Diana hizo una mueca, pero no desvió la mirada, afirmando que no había tenido la intención de lastimar a Clara. Clara inclinó la cabeza, preguntando qué quería Diana ahora. ¿Perdón? O que Clara le pidiera a su padre que le diera otra oportunidad a Diana. El silencio confirmó que esto era exactamente lo que Diana deseaba. Había pasado su vida manipulando a la gente, al padre de Clara, a Leo, e incluso a Clara en sus años más jóvenes, pero nunca antes se había encontrado con esta versión de Clara. Clara se inclinó hacia adelante, su voz lo suficientemente baja como para asegurarse de que Diana sintiera la gravedad de sus palabras. Le informó a Diana que había terminado. Llorar, mentir o rogar no harían ninguna diferencia. El banco, Transglobal Financial, estaba investigando. El abogado, el señor Harrison, tenía suficiente evidencia para proceder, y su padre lo sabía todo. Las manos de Diana temblaron ligeramente mientras alcanzaba su té, susurrando qué iba a hacer Clara. Clara sonrió, respondiendo que tenía la intención de sentarse y ver cómo todo lo que Diana había construido se derrumbaba a su alrededor. El rostro de Diana palideció. Clara continuó, tomándose su tiempo y disfrutando el momento, añadiendo que la mejor parte era que no había nada que Diana pudiera hacer para detenerlo. Para cuando Clara regresó a su apartamento en Oracle Towers, la noticia se había difundido. Su padre llamó de nuevo, con voz ronca, informándole que le había dicho a Diana que se fuera. Clara cerró los ojos, exhalando lentamente. Preguntó por Leo. Después de una pausa, su padre reveló que Leo estaba furioso, creyendo que su padre lo había traicionado. Clara había anticipado esto, ya que Leo siempre la había visto como una extraña, la hijastra no deseada, una percepción que Diana había cultivado cuidadosamente. Clara comentó que Leo eventualmente lo entendería. Su padre no respondió, quizás ya consciente de que Leo podría no perdonarlo nunca por elegir a Clara en lugar de Diana. Clara luego preguntó por Diana. Otro suspiro de su padre indicó que Diana no estaba manejando bien la situación y creía que él podría reconsiderarlo, aunque él afirmó que no lo haría. Por un instante fugaz, Clara casi sintió lástima por Diana. Casi. Clara luego declaró que esto era simplemente el comienzo, porque Diana no solo iba a perder al padre de Clara, sino todo lo demás también. La siguiente fase era una que Clara anticipaba con particular satisfacción. Diana había pasado años construyendo una elaborada red de engaños, convenciéndose a sí misma de que era invulnerable y que siempre saldría ilesa sin importar sus acciones. Ahora, por primera vez, estaba experimentando una caída. 3 días después de su reunión en el Willow Creek Café, Clara recibió una llamada del señor Harrison, quien le informó que Diana estaba en problemas. Una sonrisa apareció en el rostro de Clara mientras lo incitaba a dar detalles. El señor Harrison explicó que Transglobal Financial había escalado el caso de fraude. Su equipo legal ahora estaba involucrado, y dada la evidencia que habían proporcionado, Diana enfrentaba serias repercusiones. Añadió que también habían presentado toda la documentación
a la oficina del fiscal de distrito en la ciudad de Veridia, y que era solo cuestión de tiempo antes de que se presentaran cargos formales. Clara había anticipado esto, pero escucharlo confirmado seguía siendo gratificante. Preguntó cuánto tiempo creía que tenía Diana, haciendo girar un bolígrafo entre sus dedos. El señor Harrison estimó unas pocas semanas como máximo. Luego compartió un desarrollo interesante. Diana estaba intentando retrasar los procedimientos. Su abogado se había puesto en contacto con él, indicando que Diana deseaba llegar a un acuerdo privado. Clara soltó una risita, comentando que esto era predecible, ya que Diana probablemente esperaba que ofreciendo dinero, el problema desaparecería. El señor Harrison estuvo de acuerdo, señalando que Diana estaba desesperada, y las personas desesperadas a menudo cometen errores. Clara se recostó en su silla, su mente ya considerando las posibilidades. Diana estaba tratando de negociar su salida, todavía creyendo que conservaba algo de control, y podía manipular su camino hacia la seguridad. Sin embargo, había un defecto significativo en su plan. Ya había despilfarrado el dinero de Clara, y ahora no poseía activos con los que negociar. Esa noche, Clara recibió una visita inesperada. Leo abrió la puerta de su apartamento para encontrarlo parado allí, con una expresión difícil de interpretar. Parecía fatigado, como si no hubiera dormido en días. Clara se cruzó de brazos y preguntó qué quería. Él soltó un lento suspiro y declaró que necesitaban hablar. Clara consideró cerrarle la puerta en las narices, pero algo en su voz la hizo detenerse. Por primera vez, Leo no hablaba con arrogancia ni con un sentido de derecho. Sonaba desorientado. Clara se hizo a un lado, informándole que tenía 5 minutos. Entró, mirando a su alrededor como si nunca hubiera observado realmente su apartamento antes. Clara permaneció junto a la puerta, esperando. Finalmente habló, acusando a Clara de destruir a su madre, afirmando que lo estaba perdiendo todo. Clara arqueó una ceja, replicando que Diana se lo había hecho a sí misma. Leo apretó la mandíbula, afirmando que su madre no había tenido la intención de lastimar a Clara. Clara soltó una risa aguda, sugiriendo que quería decir que Diana no había tenido la intención de ser atrapada. Leo hizo una mueca, pero no discutió, una indicación de que comenzaba a reconocer la realidad. Clara luego preguntó por qué estaba realmente allí. Dudó antes de responder que su madre no tenía dónde ir, ya que su padre la había echado de la casa y estaba tratando de determinar sus próximos pasos. Clara se apoyó contra la pared, inclinando la cabeza, y supuso que Diana lo había enviado para convencer a Clara de que lo dejara todo. Leo desvió la mirada, admitiendo que su madre no sabía que había venido. Esto sorprendió a Clara. Preguntó por qué había venido. Soltó un largo suspiro, confesando que ya no sabía qué creer. Toda su vida, su madre le había dicho que Clara era el problema, egoísta, y que Clara tenía una vida fácil mientras él luchaba. Clara lo miró fijamente, esperando. Continuó, diciendo que ahora veía la verdad. Su madre era la egoísta, le había mentido, lo había usado, y ahora que no le quedaba nada, esperaba que él resolviera sus problemas. Esta fue la realización que le había llevado demasiado tiempo a alcanzar. Clara, con voz pareja, preguntó qué quería de ella. Leo la miró a los ojos, expresando el deseo de arreglar las cosas, pero admitiendo que no sabía cómo. Clara no le dio un respiro fácil. Durante años, él había apoyado a Diana, permitiendo sus manipulaciones. Se había beneficiado del dinero de Clara y de sus pérdidas, y ahora que la situación se había deteriorado, quería distanciarse de su madre. Clara lo consideró demasiado poco, demasiado tarde. Su voz fue aguda cuando le dijo a Leo que no podía hacerse la víctima ahora, y vio cómo él se encogía. Le recordó que no le había importado cuando Diana tomó su herencia, ni cuando Diana la echó de su propia familia. Solo le importaba ahora, porque su madre finalmente estaba perdiendo. Él exhaló, admitiendo que Clara tenía razón. Esto la sorprendió. Confesó que había estado ciego y que había dejado que su madre lo manipulara, al igual que a todos los demás. Sin embargo, no pedía el perdón de Clara. Solo quería ayudar a rectificar lo que pudiera. Clara lo estudió por un momento. Se veía diferente, como si el peso de finalmente ver la verdad fuera inmenso. No estaba segura de si realmente había cambiado, pero sabía una cosa: podía usar esta situación. Finalmente estuvo de acuerdo, declarando que si quería arreglar las cosas, debía escuchar con atención. Leo se enderezó, mirándola con cansancio. Clara explicó que Diana estaba tratando de llegar a un acuerdo privado, porque sabía que estaba en una posición difícil. Carecía del dinero para pagarle a Clara,
y enfrentaba serias consecuencias si el asunto llegaba a juicio. Leo asintió lentamente y preguntó qué quería Clara que hiciera. Una sonrisa apareció en el rostro de Clara, mientras respondía que era simple. Debía hacerle creer a Diana que todavía estaba de su lado, dejándola pensar que tenía una vía de escape. Las cejas de Leo se fruncieron, mientras preguntaba si Clara quería que le mintiera a su madre. Clara le recordó que Diana le había mentido durante años y que no le debía nada. Dudó, pero luego asintió con la cabeza y preguntó por el plan. Así de fácil. Clara tenía su próximo movimiento. Diana pensaba que todavía poseía un fragmento de control, pero estaba equivocada. Ahora no tenía a dónde huir. Diana estaba desesperada. Había pasado años manipulando a todos a su alrededor, pero ahora no tenía más opciones estratégicas. Había perdido al padre de Clara, había perdido la lealtad incuestionable de Leo, y pronto iba a perder todo lo demás. Leo desempeñó su papel hábilmente. A la mañana siguiente, le envió un mensaje de texto a Clara, informándole que Diana había mordido el anzuelo y creía que él estaba de su lado. Una sonrisa apareció en el rostro de Clara. Diana siempre la había subestimado. Diana pensaba que todavía podía encontrar una salida a este embrollo, convencer a Leo de que la ayudara y descubrir una laguna legal, pero las circunstancias ya se estaban estrechando a su alrededor. Esa tarde, Leo se reunió con Diana para almorzar en The Gilded Spoon. Clara le había instruido precisamente sobre qué decir. Leo le dijo a su madre que necesitaban actuar rápidamente, ya que Clara iba a llevar el asunto a juicio, momento en el cual Diana no tendría control sobre el resultado. Diana se mordió el labio, sus ojos moviéndose nerviosamente, reconociendo que lo sabía y que solo necesitaba encontrar una solución. Leo, bajando la voz, declaró que solo había una manera. Diana necesitaba acercarse a Clara, antes de que la situación se agravara más, ofrecerle lo que quisiera y hacerle creer a Clara que estaba dispuesta a rectificar las cosas. Diana tragó saliva y preguntó si Leo pensaba que Clara abandonaría el caso. Leo dudó, luego asintió, sugiriendo que Clara solo quería que le devolvieran el dinero y podría echarse atrás si Diana demostraba voluntad de enmendarse. Diana no dudó, accediendo a hablar con Clara y hacer lo que fuera necesario. Esto era exactamente lo que Clara había estado anticipando. Esa noche sonó el teléfono de Clara. Era el número de Diana. Clara dejó que sonara 2 veces antes de contestar. Diana exhaló el nombre de Clara, su voz suave y calculada. Declaró que había estado pensando en todo, y ahora se daba cuenta de que había cometido un terrible error. Clara no dijo nada, permitiendo que Diana continuara. Diana afirmó que su desesperación había nublado su juicio y que solo había estado tratando de ayudar a Leo, pero ahora veía que lo había abordado incorrectamente. Una sonrisa se formó en el rostro de Clara. Diana, por supuesto, seguía poniendo excusas. Diana continuó, su voz temblando ligeramente, expresando el deseo de arreglar la situación, evitar un juicio y arreglar las cosas con Clara, preguntando qué podía hacer. Este era el momento que Clara había esperado. Declaró uniformemente que Diana le había robado, y si Diana hablaba en serio sobre arreglarlo, debía devolver cada centavo. Siguió el silencio, luego una risita nerviosa de Diana, quien respondió afectuosamente que Clara sabía que ya no tenía esa cantidad de dinero. Clara soltó una risita, replicando que en ese caso no tenían nada que discutir. Diana entró en pánico, exclamando que podría haber otra manera, que quizás podrían llegar a un acuerdo, y que podría hablar con el padre de Clara, pedirle que... La voz de Clara fue aguda cuando interrumpió, declarando que este no era su desastre para limpiar, era de Diana. Si Diana no podía pagarle, tendría que enfrentar las consecuencias. La respiración de Diana se entrecortó mientras preguntaba a qué se refería Clara. Clara respondió que Diana lo vería pronto, y con eso colgó, dejando a Diana enfrentar su miedo y experimentar lo que se sentía ser impotente. 2 días después, Diana recibió una visita no de Clara, sino de las autoridades. Leo le envió un mensaje de texto a Clara en el momento en que ocurrió, informándole que se habían llevado a Diana. Un investigador de fraudes del Departamento de Policía de la ciudad de Veridia había reunido todas las pruebas que el señor Harrison y Clara habían compilado, las firmas falsificadas, las transferencias bancarias fraudulentas de Transglobal Financial y la mala gestión ilegal de la herencia de Clara. Era suficiente para presentar cargos. El banco había denunciado oficialmente a Diana por fraude financiero, y la oficina del fiscal de distrito se había hecho cargo del caso.
Diana había robado cientos de miles de dólares que no le pertenecían, y ahora enfrentaba cargos penales. Clara no asistió al juzgado cuando Diana fue procesada. No sintió la necesidad. En cambio, pasó la tarde con su padre. Él estaba sentado frente a ella en la mesa de su cocina en Oracle Towers, frotándose las sienes. Murmuró su continua incredulidad de que hubiera permitido que Diana lo engañara durante tanto tiempo. Clara tomó un sorbo de su café, comentando que Diana había sido hábil en sus engaños. Su padre soltó una risa sin humor, asintiendo. Un largo silencio se extendió entre ellos. Finalmente, miró a Clara, expresando sus disculpas por todo, por no creerle antes, por permitir que Diana tratara a Clara como menos y por elegir a Diana en lugar de ella. Clara lo miró a los ojos y reconoció su disculpa. Por primera vez en años, vio un arrepentimiento genuino en sus ojos. Quizás las cosas nunca volverían a ser iguales entre ellos, y quizás algunas heridas eran demasiado profundas para sanar por completo. Pero esto era un comienzo. El juicio de Diana estaba programado para 3 meses después. Logró evitar la cárcel mediante un acuerdo de culpabilidad, pero se quedó sin nada. Se vio obligada a pagar una restitución a Clara, lo que significaba que cada centavo que ganara en el futuro previsible se destinaría a pagar lo que había robado. Tuvo que vender su vehículo de lujo, un sedán Cronos, y abandonar la casa que una vez había dominado. Lo había perdido todo. Leo, sorprendentemente, rompió lazos con ella por completo. Le informó a Clara en una de sus últimas conversaciones que no podía seguir defendiendo a alguien que nunca se había preocupado genuinamente por él. Unos meses después, se mudó a otro estado, intentando reconstruir su vida lejos de la sombra de su madre. Clara ya no albergaba animosidad hacia él, pero tampoco gastaba energía sintiendo lástima por él. Cada uno toma sus propias decisiones, y Diana había tomado las suyas, ahora teniendo que vivir con las repercusiones. Esa noche, mientras Clara estaba sentada sola en su apartamento en Oracle Towers, sacó una fotografía de su madre. Su madre siempre le había enseñado a ser fuerte, preparada, y a no permitir nunca que nadie se aprovechara de ella. Clara reconoció en silencio a su madre que lo había logrado, pasando un dedo por el borde de la foto, asegurándose de que Diana pagara por sus acciones. Por primera vez en años, Clara sintió una sensación de paz. Durante años, había vivido bajo la influencia de Diana. Diana había manipulado, robado y engañado, intentando quitarle todo a Clara, su seguridad, su futuro, incluso su lugar en su propia familia. Ahora, Diana no era más que un recuerdo desagradable. Habían pasado 3 meses desde que Diana aceptó el acuerdo de culpabilidad. Oficialmente, era una estafadora convicta, su reputación en Veridia destruida, sus cuentas bancarias agotadas por los honorarios legales y los pagos de restitución. La gran casa en los suburbios que una vez comandó se había ido, vendida para cubrir sus deudas. Leo se había ido de la ciudad, buscando una vida lejos del daño que Diana había infligido. Esto era satisfactorio para Clara, ya que ella también estaba avanzando. Estaba sentada en su nueva oficina en Phoenix Advisory, su incipiente consultoría, revisando algunos papeles cuando su teléfono vibró. Era un mensaje de texto del señor Harrison. El pago final de la restitución había sido confirmado y todo estaba oficialmente resuelto. Clara miró el mensaje durante un largo momento, permitiendo que se registrara. Durante años, Diana había influido en el destino de Clara, robado, manipulado y tomado lo que no era suyo. Ahora, sin embargo, Diana no le debía nada más a Clara. Cada dólar que había intentado tomar estaba de vuelta donde pertenecía. Clara había ganado, y lo más importante, era libre. Esa noche, Clara visitó a su padre. Se había mudado a una casa más pequeña, en el distrito de Maplewood, después de vender la que él y Diana habían compartido. Era más tranquila, más sencilla. Lo encontró sentado en el porche, contemplando los árboles, perdido en sus pensamientos. Clara comentó que parecía un hombre que estaba pensando demasiado mientras subía a la terraza de madera. Él se rió entre dientes, negando con la cabeza y preguntando si era tan obvio. Clara se sentó a su lado y preguntó qué tenía en mente. Suspiró, admitiendo que solo estaba reflexionando, preguntándose cómo había permitido que las cosas se salieran tanto de control. Clara lo observó cuidadosamente. Durante tanto tiempo había albergado ira hacia él, por dejar que Diana la tratara como una extraña, por creerle a Diana en lugar de a ella, por fallarle. Pero ahora, simplemente veía a un hombre que finalmente había abierto los ojos. Clara
Finalmente dijo que él había querido creer lo mejor de Diana, lo cual no era un crimen, pero ignorar la verdad fue donde había errado. Él asintió lentamente, reconociendo esto y declarando que nunca se lo perdonaría. Clara dudó. Hubo un tiempo en que pensó que nunca lo perdonaría tampoco, pero sentada allí ahora, se dio cuenta de algo. No necesitaba una disculpa, solo necesitaba que él demostrara que había cambiado. Le dijo suavemente que no se obsesionara con el autoperdón, sino simplemente que fuera mejor. Él la miró, con una expresión ilegible en su rostro. Luego asintió, afirmando que lo haría. Por primera vez en años, Clara realmente le creyó. Una semana después, Clara estaba parada fuera del edificio que albergaba su nuevo negocio, Phoenix Advisory. Era una firma de consultoría pequeña, pero en crecimiento. Una que había construido desde cero, usando el dinero que su madre le había dejado. El dinero que Diana había intentado robar. Ahora, ese dinero estaba ayudando a otras mujeres a reconstruir sus vidas después de experimentar una traición financiera, porque Clara no era la única que alguna vez había sido manipulada, robada o hecha sentir impotente. Si podía usar su experiencia para ayudar a alguien más, entonces cada momento de angustia pasada había valido la pena. En el primer aniversario del fallecimiento de su madre, Clara y su padre visitaron su tumba en el cementerio Serene Meadows. Colocaron lirios frescos, los favoritos de su madre, sobre el césped, permaneciendo en silencio durante un largo momento. Luego, su padre sacó algo de su bolsillo y se lo entregó a Clara. Una carta gastada con la letra de su madre. Explicó en voz baja que la había encontrado mientras revisaba algunas de sus pertenencias. Las manos de Clara temblaron ligeramente mientras la desdoblaba. «Mi queridísima Clara», decía, «no sé qué depara el futuro, pero sé esto. Eres más fuerte de lo que te das cuenta. La vida puede ponerte a prueba. La gente puede intentar quitarte cosas, pero nunca olvides quién eres. No eres débil, no eres impotente. Eres mi hija, y estás destinada a construir algo más grande que el dolor que otros te infligen. Pase lo que pase, nunca dejes que te quiten el fuego que llevas dentro. Creo en ti, siempre. Con todo mi amor, mamá». Clara cerró los ojos, sosteniendo la carta contra su pecho. Su madre lo había sabido. Siempre había sabido que algún día Clara tendría que luchar por lo que era suyo. Y lo había hecho, y había ganado. Mientras Clara caminaba de regreso a su auto, su padre se puso a su lado. Preguntó en qué estaba pensando. Clara lo miró, luego de nuevo al cielo. Respondió que se había acabado, y que finalmente estaba lista para seguir adelante. Él asintió, y por primera vez en mucho tiempo, Clara se sintió libre.